Travesía Agropecuaria. Un espacio recorriendo el paisaje geográfico, cultural y productivo de los llanos orientales de Colombia. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, nuevamente con ustedes desde el municipio de El Dorado, exactamente desde la vereda San José. Es una localidad con mucho emprendimiento agropecuario donde se ven por doquier pequeños proyectos agrícolas y pecuarios. Hoy de nuevo estamos en la granja avícola de nuestro amigo Jonathan Trocha, quien está tratando de salvaguardar la genética de las gallinas criollas a través de la producción del pollito criollo bebé. Jonathan, cuéntenos cómo es este proyecto y de qué se trata, en qué consiste. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues saludar a nuestros amigos de Travesía Agropecuaria, ¿cierto? Qué rico volverlos a tener acá. No sabíamos que íbamos a tener tanta acogida con mostrar nuestro proyecto. En un inicio, en el video pasado, logramos mostrar lo que era la producción de huevo criollo, pero para consumo. En estos momentos estamos ya incursionando en otro proyecto que es la producción de huevo, pero este huevo viene embrionado. Como pueden ver ustedes en unas imágenes, tenemos acá rescatando lo que es nuestra raza criolla, ¿sí? Criolla, donde estamos buscando unos ejemplares lo más grandes posibles. Hemos hecho recorridos por toda la zona, todos estos animales que tenemos acá en estos momentos, estos reproductores, fueron recogidos de la zona, fueron buscados muy meticulosamente, ¿sí? Para buscar esa raza y, como dices, Alex, para salvaguardar esa genética. Entonces, en estos momentos, con este sistema productivo, tenemos ya lo que es la producción del pollito bebé de raza criolla, pero entonces esta raza criolla de animales grandes totalmente, y eso es lo que en estos momentos estamos comenzando a manejar. En el video pasado pudimos mostrar nuestra incubadora para 2.400 huevos, ¿sí? Tiene la capacidad, donde hacíamos recolección de huevos en diferentes patios de la zona, sí. Pero ya en estos momentos logramos conseguir nuestras reproductoras, ¿cierto? Donde tenemos un espacio confinado, tenemos confinado 10 gallinas, un gallo. ¿Y para qué? Para aumentar lo que es el embrionamiento, ¿cierto? Entonces, asimismo, también aumentar nuestra tasa de nacimiento en nuestra incubadora. Bueno, una vez los pollitos, digamos, los huevos están aquí, ¿no? Tenemos, digamos, en cada una de estas jaulas unas expresiones diferentes en cada una de las celdas. El gallo con unas gallinas coloradas, otras son zarabiadas. Vemos esa diferencia. ¿Cómo ustedes qué hacen, digamos, para dirigir o concentrarse en ciertos pigmentos o en cierto plumaje? Bueno, yo creo que en el medio natural la gallina criolla sí es muy colorida, sí es multicolor. Nosotros aquí pues hay unas definidas, ¿sí? Tenemos por lo menos gallos colorados, tenemos gallos colorados pero también pigmentados, ¿sí? Donde logramos, también tenemos gallos chirosos. En estos momentos estamos en busca de lo que es un gallo piroco, pero en las condiciones que nosotros lo queremos. Lo que sí es cierto es que nosotros buscamos todo este colorido de forma natural, en donde pues los diferentes campesinos tienen su cría de animales, sus 5, 10, 15 animales, que es lo que se maneja en las diferentes fincas. Logramos ir allá y ya no es comprarle huevos, sino venga, qué animales son los más grandes que usted tiene, para nosotros hacer una buena selección del material que nosotros tenemos acá. Pues en esa misma medida pues va a venir el cliente y va a saber de dónde van a nacer, ¿sí? Y aquí tenemos controladas todas las variables. En medio natural, ir a recoger un huevo
puede que el vecino tenga gallos finos, puede que haya un cruce, sí, de unas razas diferentes de lo que queremos. Ya aquí no, aquí estamos asegurando 100% que los huevos son de nuestras gallinas con un gallo, ¿cierto? Que ustedes están viendo el tamaño de estos ejemplares, que eso es lo que hace que marquemos la diferencia en esta nueva idea de negocio alrededor de lo que es la gallina criolla. Bueno, vemos aquí pues que los tiene confinados en un habitáculo o en una celda. Bueno, las proporciones, el agua, la comida, bueno, el alimento para estos animales, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros estos animales no los necesitamos vender para carne, nosotros los tenemos solamente para reproducción. Entonces, pues la idea que tenemos nosotros en estos momentos es confinarlos un espacio de 2x2. Tenemos un espacio de 4 metros cuadrados, donde pues ahí va su respectivo comedero, su bebedero, sus ponederos, y también pues los 8, 9 o 10 animales más el gallo, ¿sí? 10 gallinas, 8, 9, 10 gallinas más el gallo. Dependiendo de esa cantidad varía, sea de 8 o 10, dependiendo del tamaño. Por lo general sí nos toca por lo menos 8 animales por celda o por nave, como le llamamos, porque de verdad el tamaño de nuestros animales es grande, y entonces pues hace que reduzcamos el espacio. Pero el confinamiento es para nosotros asegurar ese embrionamiento, ¿sí? Para poder aumentar esa tasa de embrionamiento que de pronto se ve restringida en medio natural. Aquí entonces ya sabemos que este gallo va a estar con estas gallinas, y pues ahí es donde va a salir la raza. Y eso es lo que ha sido muy interesante. Van a salir las expresiones pictóricas de las diferentes gallinas, claro, ¿no? Nosotros encontramos en nuestro medio natural, lo que es criollo, encontramos las pirocas o cariocas, les dicen, las zabraviadas, las chirosas, zamarras, papujas, copetonas, bueno, y la mezcla entre todas esos más o menos, que es lo general que ve uno en el campo. Claro, y porque es que las gallinas criollas en su expresión tienen alta resistencia a enfermedades y a males que se dan más comúnmente, digamos, en las gallinas de galpón. Y por eso es importante no mezclar con esas gallinas que se han extraído a través de procesos en el laboratorio, ¿verdad, Jonathan? Sí, claro. Bueno, también me comentabas algo que se me olvidó. Sí, esto es totalmente diferente porque esto es solo criollo. Criollo es nuestra raza criolla colombiana. En cuanto a la alimentación, nosotros en el espacio confinado, como necesitamos que pongan, necesitamos darles un alimento, y qué mejor que darles el concentrado. Entonces, pues la alimentación que tiene este sistema productivo sí va solamente basado en concentrado, y bueno, por ahí les damos otras cositas en cuanto a lo que es vegetación, pues ya que el confinamiento no da para que ellas salgan a pastar. Bueno, pasemos ahorita en este momento al área de incubación. ¿Cuánto duran estos huevos ya una vez inseminados por el gallo? ¿Cuánto duran en esta incubadora, y en cuánto tiempo eclosiona el pollito? Bueno, el proceso aquí es muy básico. Cogemos las naves, estamos en el transcurso del día recogiendo los huevitos de las naves. Los marcamos cada nave para ir teniendo datos, recogiendo datos estadísticos de cuál es el porcentaje de fertilidad, cuál es el porcentaje de postura. Habrán gallinas que no, ¿cierto? Bueno, esto en la noche se recoge, se lleva al sitio cerca a la incubadora, donde ellos entran a reposo. El ciclo de la incubadora es lo mismo que una gallina, ¿sí? Son 21 días, donde hasta el día 18 tienen movimiento. Una gallina hasta el día 18 está moviendo los huevos. Nosotros, la incubadora, pues manualmente, porque es una incubadora manual, nosotros los estamos moviendo varias veces en el día. Pero hasta el día 18, del día 18 al día 21, ya son los días donde viene el nacimiento, ¿sí? Y entonces, pues, toca asegurar unas condiciones de temperatura, de humedad relativa, ¿cierto? Un poquito diferente a lo que era hasta el día 18 en la incubadora. Entonces es lo mismo, es el mismo proceso, simplemente del día 18 al día 21 vamos a encontrar son nacimientos. Comienzan a picar, día 21, hay algunos que de pronto se van hasta el día 22, ¿cierto? Y lo que hacemos es ir quitando cáscaras, ir mirando los pollitos, cómo van naciendo. Sí, hay veces salen pollitos de pronto un poquitico débiles, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde está el verdadero trabajo de coger, llevarlos, tenemos un tanque donde los vamos sacando,
y los activamos. Nosotros los activamos con agua con azúcar, porque ellos apenas salen nos pueden de una vez ir a comer, no. Lo que hacemos es activarlos con agua azúcar y al transcurso del segundo día de nacidos ya comenzamos a darles un poquito de alimento, correcto. El alimento que le damos es también concentrado, es la purina inicio. Cualquier marca que ustedes crean conveniente, la que más les guste, todas son buenas. Lo único es darles inicio y ese es el comienzo pues de nuestro producto, que sería el pollito bebé de raza criolla, pero animales grandes. Bueno, ¿dónde se puede comunicar los interesados en conseguir estos pollitos criollos bebé? ¿Dónde se pueden comunicar ustedes para obtener este perfil genético que ustedes están produciendo acá? Bueno, pues a ver, nosotros por ahí hemos estado inscritos en varios portales, ¿sí? En la red. Inclusive nos han salido negocios donde nosotros llevamos animales, estamos llevando para Ibagué, para la costa, para Caldas, para Antioquia, para Cundinamarca, para Boyacá, ¿sí? Porque ha gustado muchísimo el proyecto. Nos pueden conseguir, tenemos dos números de celulares, el 320-467-7824, ¿sí? Y el otro es el 310-883-4274. Que son nuestros números de aquí de la finca. La gente puede llamarnos y puede apartarlos, porque pues la verdad ya tendríamos que hablar con respecto a la negociación que se llegue en común acuerdo. El valor que nosotros tenemos del pollito recién nacido, y decimos recién nacido de 3 días máximo, es de 4.000 pesos. El motivo de nuestra visita de nuevo aquí a este proyecto avícola innovador, porque también se va a empezar una línea con patos, ¿no? Con patos, sí. Y con codornices. De eso hablaremos en una visita posterior. Bueno, no, de todas formas, darte gracias, Alex, por esta entrevista, por hacernos llegar a la nube, como decimos nosotros, estar ya en las redes. Yo creo que parte de que estemos otra vez aquí reunidos es gracias a ustedes. En el video pasado hemos obtenido 50.000 vistas, ¿sí? Donde pues, bueno, nos asaltan muchas dudas en cuanto a qué es lo que ustedes quieren conocer, saber. Nosotros queremos compartir el conocimiento que tenemos y también pues de una u otra forma ofrecer nuestro producto. Ahí están nuestros números, lo que podamos asesorarles con mucho gusto y lo que podamos proveerle mejor aún todavía. Y gracias, Alex, tu canal, darte muchísimas gracias, porque pues gracias a esto, a este proyecto, a esto que se mostró, pues la gente ha estado motivada, ¿sí? A querer conocer más, porque como dices es algo innovador. Bueno, por aquí volveremos entonces la próxima vez a hablar de patos chilenos y de codornizos. Hasta pronto, amigos. Continuemos con nuestro programa Travesía Agropecuaria.